Concejal Caputo y después lo tengo al concejal Yagod en el uso de la palabra. Concejal Caputo, le escuchamos. Gracias, presidenta. Qué interesante, la verdad, qué interesante a esto que estamos asistiendo, ¿no? Yo celebro la coherencia, celebro siempre la coherencia ideológica, ¿no? Y evidentemente está escuchando, ¿no?, a la concejal preopinante, leyendo estos carteles. Bueno, algunos han tenido el acceso a más tecnología, otros lo han tenido que hacer a mano. Digo, no es lo importante de esto es que evidentemente hay una coincidencia ideológica por parte de la oposición para utilizar estos mecanismos que están interesantes. Yo digo, siempre a la derecha yo le reconozco la capacidad que han tenido, ¿no?, de construir este tipo de acciones, por decirlo de alguna manera, porque evidentemente si nosotros vamos al plano no de lo que muestro, sino de lo que hago realmente, y ahí hacen agua, ¿no? Porque yo creo que sí, que hay que hablar de todo esto que plantean, ¿no? Del tema de seguridad, de inundaciones, de agua, de vacunados VIP. Ahora, todo eso hay que hablarlo en función de algo que a veces la derecha, en eso sí, tienen una gran falencia, que es tener un tipo de pensamiento positivista, ¿no? Un tipo de pensamiento en donde evidentemente el tema de los contextos, los análisis cualitativos, no solo cuantitativos, les quita la posibilidad de contextualizar, ¿no?, la realidad política, social, cultural, económica en la que un pueblo vive, ¿no? ¿Y por qué descontextualizan? Yo creo que eso no es un elemento casual. No, tiene que ver con que para justificar, ¿sí?, su posicionamiento ideológico de defender los intereses de los que más tienen que generar este tipo de posicionamiento, porque si no sería injustificable que muchos, por ejemplo, y muchas de los que están acá, que pertenecen a la clase obrera, que pertenecen a una clase media, defiendan los intereses de los sectores económicos dominantes que evidentemente, ¿sí?, generan tanto dolor a nuestro pueblo, a los sectores que menos tienen. Entonces necesitan este tipo de cuestiones para justificar lo injustificable. En este sentido, yo creo que a la altura de las circunstancias a nivel nacional, provincial, municipal, mundial, si se quiere, miren, vámonos más allá, ¿no? Porque a algunos les molesta que nosotros hagamos un contexto más grande porque subestiman a nuestras vecinas y vecinos pensando que la argumentación en términos generales en realidad es no dar respuesta, cuando a lo que responde es a un trabajo serio que nosotros tenemos con respecto a nuestros vecinos, porque cada uno de nuestros posicionamientos los argumentamos. Entonces, para ir a lo concreto, hablemos de todo, claro, estoy de acuerdo, hablemos de todo. Y para hablar de la pandemia, primero tenemos que hablar de que esta pandemia se desarrolla en un contexto. Los contextos tienen procesos anteriores, el momento en el que se desarrolla un hecho y el momento posterior. Hablemos de los hechos anteriores a esta pandemia, ¿sí? Voy a dar algunos datos, señora Presidente, que me parece que son cuestiones relevantes para después sí meternos a dar respuesta a mucho de lo que ustedes están planteando. Primero, hagamos un comparativo de nuestro país, de cómo estaba la pobreza en el año 2015 cuando ustedes gobernaban, y cómo quedó luego de que terminó su gobierno. La pobreza pasó de un 29,7% a un 40,8%. El Producto Interno Bruto per cápita en dólares pasó de 14.898, perdónenme, acá estamos, 9.913. La inflación del 2015 al 2019 pasó de un 27,5%
al 2019 a un 50,5%. El salario mínimo en dólares, ¿sí?, en nuestro país, en el 2015 era de 580, en el 2019 era de 241. El desempleo, escuchen por favor, háganse cargo, pasó del 5,9 en el 2015 a un 10,6 en el 2019. El riesgo país, un elemento que ustedes, la oposición, han utilizado tanto en contextos políticos muy difíciles para nuestro pueblo, en el 2015 era de 555 y en el 2019 del 2.358. Y no me vengan a decir que el riesgo país lo determinaba el INDEC, porque ese argumento no es válido, porque la determinación del riesgo país la toman otros organismos. La deuda pública bruta, el PBI, pasó en el 2015 de estar en un 52,6% a un 98,2%. El tipo de cambio de 9,5 ¿sí?, pesos en el 2015 a 62,9 pesos, ¿sí?, el tipo de cambio, el dólar, en el 2019. ¿Hablamos de todo? Nosotros hablamos de eso. De esto es lo que tenemos que hablar. Porque entonces, el análisis de la pandemia está en relación a cómo nuestro país estaba. Y digo, no solo en el gobierno macrista, de gestiones anteriores también. Acá claramente, señora presidenta, acá claramente lo que hay es políticas de vida y políticas de muerte. Y en un contexto de pandemia mundial, como es en donde día a día se van definiendo las medidas a adoptar, porque no hay parámetros para una pandemia de este tipo en el mundo, los que están del lado de la muerte hacen esto, no ayudan, entorpecen, siguen defendiendo los intereses de los que más tienen, hacen esto, generan dolor en nuestro pueblo, hacen esto, usan cartelitos que está bien, yo no estoy cuestionando las formas, acá hay libertad y cada uno hace lo que quiere. Pero no me vengan a hablar, que hablemos traigan propuestas viables en un contexto de pandemia, no pongan más palos en la rueda. Yo hago un llamamiento y desde nuestro bloque lo hacemos, a que por favor, si algo de humanismo les queda, sean conscientes que este posicionamiento político que están teniendo alienta la muerte, porque quien dice y quien cuestiona que las clases no van a ser presenciales en este momento, como determinó el presidente ayer, es porque desconoce la realidad escolar. Invito a las concejales y a los concejales que se acerquen al pueblo y puedan ver que si hablamos de realidad escolar, y en nuestro distrito, no me voy a ir más lejos, a partir de la presencialidad y de esta nueva pandemia que se está dando, de esta segunda ola, se multiplicaron por 10, ¿sí?, los casos de contagio. E instrúyanse, nadie está diciendo que dentro de las escuelas se generan los contagios. ¿Saben por qué? Porque los docentes le ponemos el cuerpo, algo que ustedes no hacen. Porque los docentes cuidamos a nuestros niños. Lo que estamos diciendo es que las clases presenciales en realidad lo que generan son mucho más contagios por los niveles de transitabilidad que tiene el pueblo para llegar a las escuelas, por la utilización de los medios de transporte. Instrúyanse, si por lo menos van a repetir los lineamientos que les bajan, ¿sí? Perdón. Si les van a bajar así linealmente el posicionamiento político de muerte que han definido, por lo menos les pedimos sensibilidad en lo local para conocer la realidad, ¿sí? Porque si hablamos de que ustedes consideran que la educación es una prioridad, eso es una declamación, eso se sostiene cuando son oficialistas y tienen que determinar políticas concretas. ¿Y saben cuánto? ¿Saben en su gestión se daban a los comedores para que los niños coman? Hablo del distrito de Zárate,
esperen, 24,28 pesos por niño para que almuercen. ¿De qué me vienen a hablar? ¿De qué me vienen a hablar? Si cuando eran oficialismo, tenían la posibilidad de realizar todas estas reformas que ustedes ahora plantean hacer, y no las hicieron, bajaban los presupuestos de educación, nos ponían a los docentes en contra de la realidad pública. Por favor, coherencia, por favor, políticas de vida. Insisto en esto, nuestro repudio a ese posicionamiento, a esta declaración que han hecho a nivel nacional, Cambiemos, miren lo que plantean, ¿no? Que es preocupante que frente al fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno nacional, la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas. Y acá me quedo. Restricciones excesivas y mal calibradas. ¿Excesivas? Les pregunto. ¿Ustedes no están viendo la cantidad de muertos? ¿Ustedes no la están viendo? ¿No sienten el dolor cuando una vecina y un vecino pierde la vida? ¿No lo sienten? Sinceramente se los pregunto, ¿eh? Entonces tenemos que volver, si en este país queremos salir adelante, a posicionamientos políticos que no pierdan el sentido de humanidad que ustedes están perdiendo, lamentablemente, y que nosotros vamos a reforzar, cueste lo que cueste, porque hoy hablar de vidas es hablar de restricciones. Y les digo, claro que las restricciones tienen un costo económico para gran parte del pueblo. Les comento, hoy se ha anunciado a nivel nacional, ¿sí?, que se va a subir la AUH a 15.000 pesos, atento a esta situación que les digo. Se están pensando y se van a lanzar algunos programas económicos fundamentalmente destinados a los comerciantes. Ayer tuvimos un encuentro con el ministro de Finanzas de la provincia de Buenos Aires, donde planteaba que claro que somos conscientes de que las restricciones en términos sanitarios tienen un costo en el bolsillo de nuestro pueblo y en la calidad de vida. Pero ¿saben qué? Si no restringimos, es más muertes, son más muertes. No hay vuelta para esto. Claro que nos preocupa la conectividad de nuestras alumnas y alumnos que van a ver limitada la posibilidad de la presencialidad. Por eso estamos ingresando hoy la creación de una SAPEM, en donde estamos pensando que todo el pueblo tenga acceso, ¿sí?, a Internet. No como cuando ustedes estaban, que estas cuestiones eran absolutamente elitistas. Entonces, digo, argumentos hay muchos. A mí me parece muy bien que hablemos de inundados, claro que sí. ¿Se piensan que no nos duele? ¿Se piensan que no nos duele el padecimiento de nuestros vecinos, sobre todo de Villa Florida? Claro que sí. Estuvimos con el concejal Yagode 2 días antes de la inundación, recorriendo las obras que el municipio estaba realizando, porque realmente como representantes del pueblo queríamos ver, estuvimos hablando con los arquitectos, ¿sí? Claro que hay que hacer un montón de obras más. Claro que con el tema de la seguridad hay que salir de esos conceptos punitivistas que ustedes tienen y empezar a pensar un plan integral que aborde todos los aspectos y que dé respuestas a nuestras vecinas y vecinos. Claro que hay que hablar de vacunación, no de vacunación VIP, porque esa es una mentira que ustedes han creado. Y darle con ese caballito que no se sostiene bajo ningún punto de vista con la realidad. ¿Sí? Claro que tenemos que hablar de todo eso, pero ¿saben cómo tenemos que hablar? Tenemos que hablar con propuestas concretas. Tenemos que hablar con propuestas concretas. Entonces, y esas propuestas concretas, ya voy cerrando, esas propuestas concretas, poder pensarlas en un marco de pandemia en donde lo que la oposición está realizando genera más muerte. Llamamiento humanitario a la oposición de nuestro país, de la provincia y de la ciudad. Llamamiento humanitario. Dejen de mentir, dejen de generar angustia en nuestro pueblo. Pensemos juntos y juntas propuestas para poder salir de esta situación, porque esta pandemia nos lleva puesto a todos y a todas, ¿eh? Y en nuestro pueblo hay mucho sufrimiento. Entonces no duden que tomaremos las medidas que haya que tomar, aunque sean antipáticas, pero ¿saben qué?
nosotros gobernamos así, con la responsabilidad del cuidado de la vida en este contexto, cuestión que evidentemente otras y otros no hacen. Gracias, Presidente. Gracias.